Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a su canal. En esta ocasión traemos un video, una investigación muy, pero muy valiosa sobre nuestra historia monarquiana o unicitaria. Y para eso tenemos, diría yo, a la persona indicada, al teólogo Julio César Clavijo. Hermano, bienvenido. Qué placer tenerlo acá. Esperemos que esto sea de bendición, de edificación y, por qué no decirlo, también de destrucción para todas las mentiras y toda la cochinada, por decirlo así, que han hecho con la historia de la unicidad la gente deshonesta de parte de los trinitarios. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga, hermano Saudi, Dios lo guarde. Gracias por invitarme a su canal Cristianismo en Libros. Y es una grande bendición para mí estar en esta noche aquí para compartir acerca del concilio de Sárdica. Vamos a estar hablando acerca de ese concilio y vamos a estar compartiendo con los hermanos una hermosa investigación que vale la pena que ustedes conozcan porque cuando estudiamos la Biblia, pero también cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta que la doctrina de la unicidad es la doctrina primitiva. ¿Sí? Es la doctrina primitiva y que eso también nos ayuda para demostrar que el arrianismo y el trinitarismo son inventos posteriores que han querido deformar y destruir la fe de la gente. Pero nosotros que apreciamos la verdad evangélica y todas las personas que ven este video que aprecian la verdad evangélica, la verdad de la Biblia, deberían estar muy atentos porque vamos a estar compartiendo una información muy valiosa que nos va a ayudar a todos a volver a las raíces del cristianismo original, lo que es el cristianismo original. Entonces tenemos una gran investigación que le pedimos a la gente que la estudie, que la analice, que eh, corrobore todo lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, que hoy no simplemente digan no creemos en eso porque lo está diciendo Julio César o porque lo está diciendo Saudi, o sí creemos en eso porque lo dice Julio César o porque lo dice Saudi, sino que vayan a las fuentes, que investiguen y que se den cuenta de toda esta información. Pero estén bien atentos que traemos una información muy importante acerca del concilio de Sárdica del año 343 que ratifica que la creencia antigua era la unicidad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, quería nada más agradecerle a los hermanos que están acá, el pastor Luis Polo, Dios le bendiga, hermano, al hermano Reinier, hermano Sebastián, hermano Francisco, y a todos los que nos van a ver ya de una forma diferida. Así que bienvenidos nuevamente. Como dijo el hermano Julio César Clavijo, esto es una información sobre el concilio de Sárdica que reafirma la fe del concilio de Nicea, que es absolutamente monarquiana, unicitaria. Así que, hermano, cuando guste. Hermano Saudi, a ver si usted me colabora también, entonces colocando las diapositivas que hemos traído para esta noche. En un video anterior que presenté en compañía del hermano Luis Polo y está en el canal de Pentecostales Apostólicos del hermano Luis Polo y también en mi canal Fe Bíblica, estuvimos hablando de que el concilio de Nicea fue dirigido por los unicitarios y que realmente el credo resultante de ese concilio fue un credo monarquiano o unicitario, lo cual ratifica que el concilio de Nicea fue una ratificación oficial de la unicidad de Dios. En el concilio de Nicea no se estuvo hablando de la Trinidad porque ese no era el asunto a tratar, sino que el asunto era el problema arriano. ¿Era Cristo de la misma esencia del Padre o no lo era? ¿Era Cristo Dios mismo o no lo era? Y eso fue lo que se habló en el concilio de Nicea y se ratificó, por supuesto, que Cristo es Dios mismo manifestado en carne y por lo tanto se dice que él era homousios, de la misma sustancia del Padre. Hoy vamos a darnos cuenta por medio del concilio de Sárdica del año 343, ¿sí? Que el concilio de Sárdica es la ratificación de que el concilio de Nicea fue unicitario. Quizás hay gente que duda de cuando nosotros decimos que el concilio de Nicea fue un concilio unicitario, fue un concilio monarquiano. Hay gente que lo duda, ¿sí? Pero nosotros al ver el concilio de Sárdica nos damos cuenta que definitivamente, o sea, es la ratificación, se Sí. demuestra claramente que el concilio de Nicea era un concilio unicitario porque el concilio de Sárdica es como la interpretación, la explicación, se muestra de una manera más
de una manera más extensa lo que ellos entendían que era el concilio o la fe del concilio de Nicea o lo que fue el símbolo o la profesión de fe de Nicea. Bueno, entonces vamos a pasar y continuamos aquí a la diapositiva siguiente. Vamos a mirar acá que toda esta información que yo voy a estar compartiendo en este momento es una información que ustedes pueden encontrar en mi blog Fe Bíblica, en el artículo que justamente se titula de esta manera: el Concilio de Sártica del 343 después de Cristo y la ratificación monarquiana unicitaria del Credo de Nicea del 325 después de Cristo. O sea, ¿para qué mostramos esto? Porque en este momento yo me voy a dedicar a dar una charla, pero no voy a tener el tiempo suficiente para dar toda la bibliografía. Pero las personas que quieran corroborar todo lo que yo estoy diciendo, los invito para que den clic. Aquí en la descripción del video, el hermano Saudi ha dejado el link para que la gente dé clic y vayan al blog Fe Bíblica y puedan allá corroborar toda la información con todas las fuentes en las cuales yo me estoy basando. Fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿sí? Fuentes antiguas y fuentes que también son de alta estima porque estamos citando a gente experta en patrología, ¿sí? Sí, Para que señor. ustedes se den cuenta que aquí no venimos nosotros a divagar o a hablar tonterías o hablar por hablar, a hablar cháchara, ¿sí? Sino que nosotros nos estamos basando en fuentes académicas y toda la información que estamos compartiendo es una información académica que muchas veces inclusive los enemigos de la unicidad de Dios hablan de estos concilios sin conocerlos, sin haber hecho una investigación, simplemente lo que leen por ahí, por Google, de una página cualquiera, pero no se han dignado a hacer una investigación seria y profunda como la que nosotros hemos hecho. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la gente. ¿Sí ven? No nos crean a nosotros porque lo estamos diciendo nosotros, o no digan que no creen en lo que estamos diciendo porque lo decimos nosotros, sino simplemente corroboren, vayan a las fuentes y de esa manera ustedes van a tener la posibilidad de hablar de manera académica. Es un diálogo académico. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a la gente que ama a Cristo, que ama la Escritura, que verdaderamente ama la fe cristiana, para que se vuelvan a las raíces. Si nosotros estamos diciendo la verdad, pues entonces deben rendirse ante esa verdad que nosotros estamos transmitiendo, y si no es cierto, pues entonces no lo crean y ya, ¿sí? Pero por lo menos denos la oportunidad, ¿sí? Denos la oportunidad a nosotros de exponer esta palabra para ustedes, y ustedes también desen la oportunidad de poder examinar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o es mentira. Estamos seguros de que lo que vamos a decir es la verdad. Entonces, vamos a continuar aquí en este asunto, y lo primero que tenemos que hacer es ir a lo que fue la profesión de fe o el símbolo de Nicea del 325. Mucha gente cuando escucha el credo de Nicea creen que se trata del credo niceno-constantinopolitano, que es mucho posterior, es por allá del 381. No, el credo de Nicea realmente es este. Y el credo de Nicea, cuando nosotros lo miramos, cuando nosotros lo estamos estudiando, cuando lo apreciamos, nos damos cuenta que es un credo unicitario. ¿Por qué razón? Mire, porque empieza diciendo que hay un solo Dios y ese solo Dios es el Padre Omnipotente. ¿Sí? O sea, cuando se habla en el credo de Nicea, se habla de que el único Dios es el Padre Omnipotente. Cuando se habla del Hijo, se dice que el Hijo es cosustancial al Padre, es decir, que tiene la misma sustancia divina del Padre, no es otra sustancia divina, es la misma sustancia divina, ¿sí? Por eso es cosustancial al Padre. Y nosotros realmente también eso es lo que creemos y lo que decimos. El Hijo, para ser Dios, tiene que ser el Padre manifestado en carne. Entonces tiene que ser cosustancial al Padre. La sustancia divina del Hijo no es una sustancia diferente a la del Padre, sino que es la misma y única sustancia divina. Bueno, también el credo de Nicea dice que a los que dicen que el Hijo es de otra hipóstasis o de otra sustancia, dice que a eso los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Hay que tener presente aquí que en ese tiempo no existía la Iglesia Católica Romana. La iglesia original siempre se llamó a sí misma como una iglesia católica, una iglesia universal, y también como una iglesia apostólica porque estaba basada en la doctrina de los apóstoles y también de los profetas. Entonces, cuando aquí se está hablando de la iglesia católica y apostólica, no se está hablando de la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana nosotros sabemos que empezó por allá por el año 380, ¿sí? Por allá por el año 380, no fue en este tiempo.
Entonces, nosotros estamos viendo aquí que este mismo credo de Nicea tiene un anatema donde está condenando la doctrina posterior de los capadocios. ¿Sí? ¿Qué dijo la doctrina de los capadocios? Que es lo que se conoce como el trinitarismo ortodoxo. Dijo que hay una hipóstasis, perdón, que hay una ósea y tres hipóstasis. Pero resulta que aquí en Nicea, a futuro ya se estaba condenando a esa doctrina que hoy en día llaman, la mayoría de la cristiandad la llama la fórmula ortodoxa. ¿Sí? Dicen que la fe ortodoxa es la fe de los capadocios, lo dice el catolicismo romano y lo dicen todos los protestantes trinitarios. Dicen que una hipóstasis, perdón, una ósea y tres hipóstasis. Una ósea y tres hipóstasis, dicen que esa es la fe ortodoxa. ¿Sí? Eso es lo que defienden la gran cantidad de trinitarios que hay en el mundo, pero resulta que el credo de Nicea, el símbolo de fe de Nicea, ¿sí? Ese símbolo condenó esa doctrina, porque dice que los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, otra ósea, a eso los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Entonces, fíjese usted cómo el credo de Nicea es una condena para el trinitarismo ortodoxo y para cualquiera que diga que el Hijo tiene una sustancia divina diferente o Sí, que el Hijo señor. es una hipóstasis, es decir, una persona diferente al Padre. Es Sí, que es señor. impresionante lo que está diciendo el credo de Nicea y el credo de Sí, Nicea nos está mostrando claramente que es completamente unicitario, completamente monarquiano. Recordemos que de antiguo a los unicitarios les decían los monarquianos. La palabra monarquiano viene de monos, que es uno, y arca, rey, un rey del universo, un solo rey del universo, y no un rey que comparte la gloria con otros dos. Entonces, el credo de Nicea, cuando nosotros lo vemos, es claramente unicitario. Hay un video también en mi canal Fe Bíblica donde yo hago un análisis completo de este credo. En este momento no lo vamos a hacer porque aquí lo que queremos mostrar es los puntos fundamentales que nos están demostrando que el credo es un credo unicitario, pero también vamos a ver la ratificación de que este credo es unicitario en el concilio de Sárdica del 343. ¿Sí? Bueno, muy bien. Resulta que para el año 343, es decir, 18 años después de la celebración del Concilio de Nicea, téngase muy presente eso, ¿sí? 18 años después de la celebración del Concilio de Nicea, se celebró en Sárdica, que Sárdica es la actual Sofía, en Bulgaria, un concilio que fue convocado por los coemperadores Constante y Constancio. En ese tiempo, el imperio lo estaban dominando esos dos emperadores. Entonces se llaman coemperadores, uno de la parte occidental, otro de la parte oriental. Y ese concilio fue convocado a petición del obispo romano Julio. Como Constancio dominaba la parte oriental del imperio y ese Constancio estaba inclinado al arrianismo, entonces resulta que Constante tenía más poder en ese tiempo y entonces por tener más poder Constante, entonces Constante logró que fuera el monarquiano Ocio de Córdoba el que organizara el sínodo y ejerciera la presidencia. Ocio de Córdoba fue el presidente o uno de los presidentes del concilio de Nicea y Ocio de Córdoba era un monarquiano, un unicitario. Él lideró el concilio de Nicea en compañía de Eustacio de Antioquía, que también era otro unicitario. Esos datos ya los di en ese video anterior que ustedes pueden ver, que pueden analizar. No me voy a concentrar para volver a repetir esa información porque ustedes la pueden ver en ese otro video. Es muy importante que esto se tenga presente porque muchas veces no se habla de que Ocio de Córdoba era un unicitario. Esa información se ha escondido. Cuando nosotros estudiamos patrología dentro de las líneas o dentro de los libros trinitarios, ellos entre líneas dicen algunas verdades, pero también esconden entre líneas muchas otras, ¿sí? Y les da temor decir estas verdades que nosotros estamos diciendo, pero ustedes se pueden dar cuenta que es real, que Ocio de Córdoba era un unicitario, incluso lo vamos a estar demostrando ahorita con el concilio de Sárdica, y también lo eran Eustacio de Antioquía, también lo eran Marcelo de Ancira, e inclusive el obispo romano Julio también era un unicitario. También. Es decir, lo que nosotros vamos a ver, y ya vimos en ese otro video, en esa otra enseñanza, que inclusive también hay una investigación en Bibliofe Bíblica sobre el Concilio de Nicea que ustedes pueden investigar allá y leerlo y ver todas las fuentes, es que todos estos varones que se opusieron fuertemente al arrianismo eran gente
que creían en la unicidad de Dios. Es decir, el principal enemigo contra esa amenaza arriana, que era una amenaza terrible para la iglesia, realmente era la unicidad. Ellos fueron los que se plantaron de una manera poderosa y firme para que el arrianismo no avanzara. ¿Sí? Ellos fueron los que hicieron todo eso durante el siglo IV, durante la controversia arriana. Muy bien, entonces Ocio de Córdoba ejerció la presidencia y Ocio de Córdoba era un unicitario, un hombre muy respetado, muy querido, muy admirado por todas las personas porque él dirigió varios de los concilios que se llamaron los concilios ortodoxos. Resulta que para podernos ubicar y entender por qué se dio el concilio de Sárdica, tenemos que entender que en los años posteriores al concilio de Nicea, ¿sí? Los arrianos habían ganado mucha influencia, sobre todo en la parte oriental del imperio, ¿sí? Sobre todo en la parte oriental del imperio, y ellos habían lanzado fuertes ataques contra los líderes del partido ortodoxo que había vencido en Nicea. En el partido ortodoxo que había vencido en Nicea, entonces tenemos que habían, ya hemos dicho, los monarquianos, los unicitarios, y había una gente que se había aliado con ellos, que eran semimonarquianos, y estaban aliados a través de Alejandro de Alejandría, que era un semimonarquiano. Alejandro de Alejandría fue el mentor de Atanasio de Alejandría, pero Alejandro de Alejandría era semimonarquiano, mientras que Atanasio aparentemente se presentó durante mucho tiempo como un semimonarquiano, pero al final de la vida Atanasio comenzó a virar hacia pensamientos semitrinitarios y semiarrianos. ¿Sí? Bueno, resulta que posterior al concilio de Nicea, las cosas no fueron como tan brillantes como se pensaba, porque los arrianos comenzaron a moverse de una manera política, en el ajedrez político, y comenzaron a aliarse con personas de influencia política del imperio. Y lograron entonces que los emperadores de alguna manera tuvieran una simpatía por el arrianismo. Y precisamente vemos nosotros que el mismo Constantino, que había estado tan firme por las posiciones monarquianas, unicitarias, en el credo, en el concilio de Nicea y con el símbolo de fe, después al poco tiempo comenzó él a virar hacia el arrianismo porque él dijo, el problema como que no se ha solucionado. Y parece que entonces si los monarquianos no pudieron con esto, pues entonces yo me voy a ir para el otro bando, porque a Constantino le interesaban los asuntos más que de fe, le interesaban los asuntos que eran políticos. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el año 330 después de Cristo, los arrianos habían logrado la destitución y el destierro del obispo Eustacio de Antioquía, que había sido uno de los presidentes del concilio de Nicea. Fíjense ustedes que si se hizo el ataque contra Eustacio, es porque Eustacio era un hombre demasiado influyente, había sido uno de los presidentes. Derrotarlo a él era prácticamente darle una bofetada, un golpe terrible a lo que se había, concluido o a lo que se había llegado en Nicea. ¿Sí? Por eso procuraron destituir y lo lograron definitivamente a Eustacio de Antioquía. También en el año 335 enviaron al exilio al obispo Atanasio de Alejandría, que era el sucesor de Alejandro, porque Alejandro ya había fallecido. Atanasio no había participado en el concilio de Nicea, no pudo exponer, no pudo hablar, no pudo decir nada, porque él no era un obispo, sino que él en ese momento era un diácono simplemente. Y entonces, pero venía acompañando a Alejandro. Muchas veces también escuchamos que hay gente que dice que Atanasio estuvo opinando y que era el mejor orador en Nicea, y realmente son tonterías porque hay gente que está repitiendo mitos que se han dado alrededor del concilio de Nicea. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca del concilio de Nicea de estos temas, nos damos cuenta que hay gente que habla de estos temas sin saber, ¿sí? No se han dado a la tarea de estudiar, son gente que se dedica a hacer videos, un video todos los días, y hay gente que no estudia sobre estos temas, pero ellos presumen de saber estas cosas cuando realmente no las han estudiado. Lastimosamente vemos eso mucho en el mundo trinitario, que presume de saber de patrología, de estas cosas, y realmente muchos de ellos no saben nada, nada de estos temas. Por eso los invitamos a ustedes a estudiar sobre estos asuntos. Bueno, en el año 336 también lograron mandar al exilio a Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira fue el principal orador del concilio de Nicea, el principal orador. Y todo el mundo, si usted se pone a revisar a Marcelo de Ancira, se dará cuenta que Marcelo de Ancira era claramente un unicitario poderoso y fue el principal exponente en el concilio de Nicea. Uno cuando comienza a mirar estas cosas se aterra de cómo, digamos,
Muchas gentes con la inclinación trinitaria han manipulado la historia, no son capaces de darle el valor a Eustacio, no son capaces de darle el valor a Marcelo, no son capaces de darle el valor que tuvo Ocio de Córdoba, no son capaces de hablar de Julio, por ejemplo, el obispo de Roma, como debe ser. Y realmente es algo lamentable porque uno lo que puede ver es que es una manipulación histórica. Pero la gente puede revisar las fuentes que nosotros estamos presentando ahí en el artículo, ustedes las pueden ver. Bueno, también en el año 341, estos arrianos hicieron un concilio en Antioquía. Fíjese usted que lo hicieron en Antioquía estratégicamente porque Antioquía era la sede de Eustacio. Cuando destituyeron a Eustacio, entonces trataron de apoderarse de la sede y en efecto lo lograron. Y hacer un concilio allá era también darle una bofetada, ¿sí? O a lo que se había decidido en Nicea. Por eso estratégicamente se usó también la ciudad de Antioquía para realizar ese concilio. Asimismo, también se dice que los arrianos habían censurado, calumniado a otros muchos líderes del partido ortodoxo, los habían azotado, los habían encarcelado, los habían desterrado y habían destruido sus iglesias. Lo que pasa es que se habla de Eustacio, de Atanasio, que fue el sucesor de Alejandro, y de Marcelo, porque estos eran figuras principales, figuras muy importantes de la herencia de lo que fue el concilio de Nicea. Entonces, lo que nosotros vemos es que los arrianos no se quedaron quietos, sino que ellos se movieron políticamente, pero también hicieron guerra, destruían iglesias, encarcelaban gente, ¿sí? O sea, ellos se movieron fue todo lo que significa inclusive hasta pasar a lo que significa una guerra realmente. Y eso es lo que estaban haciendo para poder destruir la fe monarquiana que estaba regada por todas las iglesias. Era la fe de la mayoría de los creyentes. Bueno, muy bien, sigamos aquí entonces avanzando. Nosotros damos cuenta entonces que en el año 341 se reunieron en Antioquía y los arrianos realizaron un sínodo en el que concluyeron con tendencias semiarrianas. Aquí también hay algo que llama la atención. Ellos se daban cuenta que el arrianismo tenía unos extremos muy fuertes que la mayoría de la gente no creía. Por ejemplo, cuando se decía que el hijo era una criatura, ¿sí? Entonces muchos de los cristianos rechazaban esa posición arriana. Ahora los arrianos, de una manera de una manera muy astuta, entonces utilizaron un lenguaje que se alejaba un poco del arrianismo extremo, ¿sí? Del arrianismo extremo, pero que también se alejaba de la fe monarquiana del concilio de Nicea. Y fíjense ustedes que nosotros, aquí cuando nosotros comenzamos a mirar este asunto, nos damos cuenta que, por ejemplo, hombres patrólogos como Mario Simonetti dice precisamente eso, que el concilio de Antioquía del 341 procuraban alejarse de la fortaleza monarquiana del concilio de Nicea, ¿sí? No lo decimos nosotros, no lo dice Julio César Clavijo solamente, porque yo también lo digo, claro, pero lo dice, por ejemplo, Mario Simonetti, que es un patrólogo católico supremamente respetado, que enseñó teología en el mismo Vaticano, en la misma Roma, ¿sí? Entonces lo está diciendo alguien que ha estudiado estos asuntos, que se ha metido en ese asunto, y él ha dicho de manera honesta la verdad, a pesar de que él es un católico. Ha dicho la verdad, ha sido honesto, lo ha dicho. ¿Sí? Bueno, en ese concilio de Antioquía, entonces ellos dijeron, se dijeron que ellos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y al decir cómo creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijeron que ellos creían en tres en términos de hipóstasis. Fíjese usted, aquí es muy importante que cuando ellos dicen que son tres hipóstasis, porque en el concilio de Nicea, ya lo leímos, en el símbolo de fe decía que se anatematizaba a cualquiera que dijera que el Hijo es de otra hipóstasis. ¿Sí? O sea que aquí el anatema de Nicea aplica a este concilio de Antioquía, porque aquí están diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en hipóstasis, pero uno solo en términos de armonía. Es decir, armonizaban los tres. Claro, la armonía de los tres es como cuando tres personas se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, Saudi, Julio y Luis Polo están en un asunto y se ponen de acuerdo los tres y listo. Entonces estamos como uno en armonía. Una sociedad que se puso en armonía. Así lo estaban presentando ellos. Algo más que se presenta ahí es que dicen que cuando se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, al nombrarlos de esa forma, ¿sí? En ese orden,
también se estaba hablando del rango y de la gloria de cada una de las personas divinas. Es decir, el Padre tenía más rango y gloria por ser mencionado primero, el Hijo estaba de segundo en rango y gloria y el Espíritu en tercero en rango y gloria. Es decir, aquí en este sínodo no se estaba hablando de la coigualdad, que después se habló con los capadocios, sino que aquí se estaba hablando de que había una persona primera que tenía más poder y más gloria, ¿sí? La segunda tenía la mitad del poder y la gloria, digámoslo así, y el tercero estaba en tercer orden. Bueno, esa fue la situación, a eso fue que se llegó, palabras más, palabras menos. Hay muchas más cosas que nosotros podríamos decir de esa profesión de fe de Antioquía, pero lo que podemos decir en asuntos principales es esto. Llama la atención, miren ustedes lo que dice Manlio Simonetti y esta otra investigadora Principali, donde dice que a Julio, el obispo de Roma, no le gustó esta fórmula. Bueno, ellos lo están diciendo en la teología de los primeros cristianos, en ese libro, pero fíjense lo que están diciendo estos dos investigadores católicos romanos, que están hablando de manera honesta. Dicen que Julio, a Julio, el obispo de Roma, no le gustó la fórmula de Antioquía. ¿Sí? Las Está tres hablando de tres hipóstasis y una armonía, y que estaba diciendo que el primero tenía más rango y gloria, el segundo menos rango y gloria, el tercero así que menos rango y gloria. Entonces dice que a Julio, el obispo de Roma, no le gustó esta fórmula, la de Antioquía, que él, como heredero de una tradición romana que hemos descrito como moderadamente monarquiana, mire que aquí se está diciendo que Julio era un monarquiano moderado, es decir, un unicitario. Cuando se dice monarquiano, entiéndase que en esos tiempos antiguos se llamaban monarquianos a los que creían en la unicidad. Es decir, aquí se está diciendo que Julio, obispo de Roma, creía en la unicidad. Es impresionante porque es que esto llama la atención porque los católicos son capaces de llamar a Julio un papa. Y si Julio es un papa y Julio crea en la unicidad, eso quiere decir entonces, de acuerdo con estas declaraciones, que la Iglesia Católica original, ¿sí? O la original, no la posterior, no la del 380 y después, la Iglesia Católica original creía realmente en la unicidad de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es curioso cuando gente que no tiene ni idea de lo que hablan, de lo que nunca han leído patrología, nunca han sido capaces de leer una obra antigua de algún escritor, de algún padre de la iglesia, hablan y hablan. Y dicen, no había nadie que creyera en la unicidad en ese tiempo. Pues lo que pasa es que son capaces de hablar de esa manera porque nunca han leído nada y solo hacen la repetición de la repetidera de los mitos y las tonterías que han aprendido. Por eso nosotros decimos aquí, invitamos a la gente a que estudie juiciosamente y a que aprenda. ¿Sí? Entonces a Julio no le gustó la fórmula de las tres hipóstasis. ¿Por qué? Porque él era un unicitario. Y además dice que él consideraba esa fórmula criptoarriana. Es decir, él dijo, aquí hay gato encerrado. Cripto es como enigmático, como algo oscuro, como cuando hay algo, algo de trampa, ¿no? Algo ahí encerrado. Entonces dijo Julio, esa fórmula, no señor, esa fórmula es criptoarriana. Es decir, ellos están diciendo que no son arrianos, pero sí lo son. El arrianismo está ahí metido, ¿cierto? Sí. Entonces, Julio, al darse cuenta de eso, insistió a Constante, el emperador de Occidente, para que convocara un nuevo concilio ecuménico. Y dice que, aunque los orientales se mostraron reacios, porque ellos dijeron, ya tenemos el concilio de Antioquía y la fe de Antioquía, de todas maneras dijo Constante, no señor, como Constante tenía más poder, entonces dijo, se convoca un concilio al 343 en Sártica. Y entonces Constancio le copió porque Constante tenía más poder, ¿cierto? Los orientales no fueron con mucho gusto, en Oriente ya se había apoderado el semiarrianismo y el arrianismo de las iglesias, y entonces pues ellos estaban ahí reacios a ese concilio, pero pues de todas maneras hicieron todo para asistir, aunque ya vamos a ver que en realidad, aunque fueron, no quisieron participar. Pero miren ustedes que esto que estamos mostrando acá lo dice Manlio Simonetti y Principali, ¿sí? Entonces ellos están mostrando esto. No son palabras nuestras, sino que las estamos citando, ¿sí? Y están diciendo que Julio era un unicitario, lo están diciendo ellos. Investigadores católicos, académicos de renombre, eruditos católicos en patrología. Bueno, cuando llegaron allá al
sárdica, entonces los arrianos liderados por Acacio de Cesarea dijeron no vamos a participar de este concilio, porque este concilio lo van a manejar los del Partido Ortodoxo, nos vamos a retirar y vamos a hacer paralelamente otro concilio en Filipópolis. Allá restauraron las decisiones de Antioquía del 341 y ratificaron la destitución de Marcelo y de Atanasio, excomulgaron a Julio, imagínense, al obispo de Roma y también a Ocio de Córdoba. ¿A quiénes? A monarquianos, a unicitarios, que eran los principales, o sea, si había alguien a los cuales realmente le temieran los arrianos, era a los unicitarios, ¿sí? Sí. Entonces, por causa de eso se creó por un tiempo una ruptura entre las iglesias de Occidente y de Oriente, pero Marcelo de Ancira regresó a su sede, pero por algunas oposiciones Atanasio no pudo regresar a la sede de Alejandría, así que se marchó un tiempo para estar con Ocio de Córdoba. Este Atanasio de Alejandría era alguien que, por la herencia semiarriana que tenía Alejandro, pues él estaba ahí amparado por los monarquianos. Pero Atanasio ya comenzaba a tener unas ideas que se acercaban más al semiarrianismo, que vamos a ver luego más adelante qué fue lo que pasó con Atanasio. Muchas veces a Atanasio se le presenta como el gran defensor de la fe, del fe de Nicea. Y resulta que Atanasio no fue un gran defensor de la fe de Nicea. Atanasio lo que fue alguien que le dio la espalda a la fe de Nicea. Se dice que Atanasio fue el gran defensor de la divinidad de Cristo, pero realmente Atanasio lo que hizo fue presentar a Cristo como alguien que tiene una divinidad compartida, mientras los monarquianos hablaban de que Cristo tenía una divinidad exclusiva. ¿Sí? O sea, la posición de Eustacio, de Ocio, de Marcelo de Ancira era muy diferente a la de Atanasio, pero Atanasio en algún tiempo se amparó alrededor de ellos para después luego darle la espalda a ellos, como lo vamos a demostrar. Bueno, sigamos. Cuando nosotros vemos la carta sinodal de Sárdica, del concilio de Sárdica, que vamos a ver qué fue lo que ellos dijeron y por qué se ratificó allí que el credo de Nicea era monarquiano, encontramos esa carta sinodal en Teodoreto de Ciro y en la colección canónica del diácono Teodosio de Cartago. Por esas fuentes primarias, antiguas, es que nosotros conocemos el contenido de ese texto y por esas razones que nosotros podemos hablar de que, digamos, sin ningún temor, podemos hablar de que claramente ese símbolo de Sárdica, esa profesión de fe de Sárdica, fue unicitaria, claramente unicitaria. ¿Sí? También algo de esto aparece en la historia tripartita de Casiodoro y en la carta de Ocio y Protógenes a Julio, obispo de Roma, también se menciona acerca de la carta sinodal, pero también curiosamente vemos que por allá Atanasio, que también habló de estos temas, la ocultó y no dijo nada, ¿sí? En sus escritos. Mencionó que hubo algo en Sárdica, pero no es capaz de mencionar ni de citar la confesión de fe, aunque Atanasio se caracterizaba por hacer eso, pero se ve que Atanasio le tuvo temor a esta confesión de fe de Sárdica, aunque en el concilio de Sárdica él fue, digamos, otra vez elevado a la posición de obispo, ¿sí? Y fue beneficiado por todo lo que hacían los monarquianos, ¿sí? Atanasio se benefició de ellos, pero sabía que ese concilio era, digamos, contrario a las posiciones que él comenzó a expresar más adelante de manera abierta, donde él empezó a mostrar que estaba más cerca de los arrianos y de los semiarrianos después. Comenzó a virar. Por eso Atanasio no es ningún gran defensor de la fe, sino, diría yo, alguien que dio la espalda, alguien que fue, digamos, alguien que se desvió de los principios originales que creía el mentor de él, que era Alejandro de Alejandría. Muy bien. Sobre la carta sinodal de Sárdica, miren ustedes lo que dicen patrólogos, expertos en patrología, ¿sí? No charlatanes, Sí, no señor. aquí un youtuber que aparece diciendo cualquier cosa, no, sino estudiosos, gente que se ha dedicado a esto de por vida. Por ejemplo, Mario Simonetti, católico romano, dice que la fórmula sinodal de Sárdica se caracteriza como monarquiana por las características del pensamiento teológico occidental y asiático. Lo que nos está diciendo Mario Simonetti es que la fórmula de Sárdica es claramente unicitaria y que la unicidad se creía sobre todo en Occidente y en Asia, ¿sí? En Antioquía específicamente es lo que nos quiere decir él, ¿sí? También hay que entender que en Galacia, Marcelo de Ancira también era de Galacia, ¿sí?
Entonces él está diciendo el pensamiento occidental y asiático, ¿sí? Porque también sabemos que la parte de Alejandría no era tan fuerte dentro de los que dirigían la iglesia la unicidad de Dios, aunque también había muchos que creían en la unicidad. Pero mire lo que nos está diciendo Mario Simonetti. Adolf Harnack, el patrólogo Adolf Harnack, el alemán, nos dice que el credo de Sárdica es la más inequívoca expresión de la visión occidental del asunto. Pero cuando dice la visión occidental del asunto, está diciendo que es unicitaria, es lo que quiere decir. Y George Ulrich considera que la fórmula de Sárdica es una reinterpretación de la fe nicena a la luz de la teología de la única hipóstasis característica de Marcelo. O sea que aquí nos está diciendo todo lo que usted pueda ver en Sárdica tiene que ver con Marcelo. Y Sí, resulta señor. que Marcelo de Ancira crea en una sola hipóstasis. ¿Sí? Y aquí está el punto fundamental. Mientras en Antioquía 341 hablaron de tres hipóstasis, en Sárdica volvían a hablar de una hipóstasis, lo mismo que ya se había dicho en Nicea en el 325. 18 años después estaban ratificando que lo que ellos quisieron decir es que la unicidad es la verdad. Eso es lo que ellos querían decir. ¿Sí? Por eso ahí estaba Ocio, ahí estaba Marcelo, todavía vivía. Eustacio ya no estaba porque ya lo habían desterrado, ya lo habían sacado de ahí. Pero también estaba Julio, que estaba haciendo también sus diligencias. No asistió al concilio de Sárdica, pero por lo menos él hizo las gestiones para que se realizara. ¿Cierto? Muy importante esto. Entonces vamos a ver si el concilio de Sárdica es o no unicitario. Allá está. Ellos se reunieron ¿para qué? Para ratificar lo que habían dicho en Nicea. Lo iban a explicar de una manera más larga, ¿sí? Y ustedes pueden leer la carta sinodal completa ahí en mi artículo que yo he venido citando. El que la quiera ver lo puede leer la carta sinodal completa, tal cual como aparece tal cual como aparece en Teodoreto de Ciro, ¿sí? Bueno, vamos a ver 7 puntos fundamentales que nos muestran que la unicidad de Dios era la fe de Nicea, ratificada en Sárdica, porque Sárdica es la explicación, es la ampliación. ¿Sí? Es como cuando un estudiante dice, bueno, aquí me la dieron muy pequeña y como que me queda muy difícil de entender, viene como todo como muy conciso, pero explíquemela más, barájemela más despacio, explíquemela de una manera mejor. Entonces aquí lo estaban haciendo en Sárdica. En Sárdica vemos entonces que ellos volvieron a decir lo mismo que se había dicho en Nicea. Dijeron que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Sí? Eso ya lo habían dicho en Nicea. ¿Sí? Pero aquí dicen algo más. Dicen que el logos es la palabra, la sabiduría y el poder del Padre. Por lo tanto, el verdadero Dios en revelación. Ellos no estaban diciendo que el logo era otro sujeto, otro individuo, otra persona divina, otra hipóstasis. No, el logos es la palabra, la sabiduría y el pensamiento y el poder del Padre. Es como si yo hablara de mi palabra, sabiduría, pensamiento y poder. Pues cualquiera entiende que estoy hablando de mí mismo, ¿cierto? No de Sí. otro, cuando yo hablo de eso. ¿Qué dice la carta sinodal de Sárdica de manera clara? Dice, confesamos que el logos es la palabra de Dios Padre y que fuera de él no hay otro. Creemos que el logos es el verdadero Dios y sabiduría y poder. ¿Mm? Claramente demostrando que es unicitario, ¿sí? Eso lo creen los unicitarios. Eso no lo creen ni los arrianos ni lo creen los trinitarios. Que los trinitarios dicen que el logo es otro individuo, otra hipóstasis. Y lo mismo dicen los arrianos. Pero los unicitarios dicen que el logo es la palabra de Dios Padre. ¿Sí? Y que fuera del Padre no hay otro. Listo. Eso es unicitario. También dicen que Cristo es el único Dios verdadero. Bueno, si el Padre es el único Dios verdadero y Cristo es el único Dios verdadero, pues eso quiere decir que Cristo es el Padre. ¿Sí? Porque ellos ya habían dicho que el Padre es el único Dios verdadero. Mire cómo lo dice la carta sinodal de Sárdica. Dice, declaramos excomulgados de la Iglesia Católica a aquellos hombres que dicen que Cristo es Dios, pero no el verdadero Dios. Confesamos que existe un único Dios. Confesamos que la divinidad del Padre y del Hijo es una sola. ¿Sí? Lo mismo que se había dicho en Nicea, homousius, consustancial, la misma sustancia divina. La divinidad del Padre y del Hijo no son dos divinidades diferentes, es una sola. Pura unicidad. 3. Dice también que el Hijo es el poder del Padre. Miren ustedes, es bien importante esto. Porque cuando usted le escucha a un trinitario hablar, los trinitarios generalmente evitan decir este tipo de terminología. Ellos dicen que el Hijo es otra persona, pero aquí se está diciendo que el Hijo es el poder del Padre. Y ya se había dicho que el Logos también era el poder.
¿Sí ven? O sea que si el logos es el poder y el logos no es otro individuo y el hijo es el poder, entonces el hijo es el mismo padre en una revelación donde puede hacer algo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puede hacer cuando se volvió hijo? Pues pudo salvar. El hijo es el poder del padre y el hijo existió siempre, pero en su condición de logos. Por lo tanto, en su condición de logos no tuvo principio alguno y en ese sentido la filiación del hijo no puede ser entendida como si el hijo fuera un ser creado y no Dios mismo. Porque recuerde que una de las grandes controversias con los arrianos y semiarrianos es si el hijo era un ser creado o no. Entonces, los unicitarios decían, o los monarquianos decían, no, el hijo no es un ser creado, es Dios mismo. Pero ¿en qué sentido es que no es creado? O es eterno, en el sentido de que es la palabra del Padre, pero como hijo, pues sí tuvo un inicio, claro. Mire cómo lo dice, declaramos excomulgados de la Iglesia Católica a aquellos hombres que dicen que el Hijo es a la vez engendrado y creado, porque tales personas confiesan que entienden por el término engendrado lo que ha sido creado. Confesamos que el Hijo es el poder del Padre. No podría haber existido siempre si hubiera tenido un principio, porque el logos eterno no tiene principio, ¿sí? O sea, el Hijo existe eternamente, pero como logos, ¿sí? Como el pensamiento, el poder del Padre, el plan del Padre. Dice, y Dios nunca tendrá fin. Afirmamos que el logos es verdaderamente el Hijo. Confesamos un unigénito y primogénito, pero es unigénito el logos, quien siempre fue y está en el Padre, está en el Padre, es del Padre, el logos, ¿sí? Porque es el pensamiento. Usamos la palabra primogénito con respecto a su naturaleza humana, mire usted. O sea que ellos están diferenciando entre lo que era el plan de Dios en su mente y el plan de Dios ejecutado, ¿sí? Entonces nosotros usamos la palabra primogénito o lo que tiene que ver como hijo en lo que respecta a la naturaleza humana, dice muy bien. Bueno, continuemos. Como punto 4 dice que el Espíritu Santo se encarnó. Completamente licitario. Pregúntele usted a un arriano a ver si es capaz de confesar esto. Pregúntele usted a un trinitario si es capaz de confesar que el Espíritu Santo se encarnó. No pueden, no pueden hacerlo. Pero aquí ellos lo dicen, dice, el Espíritu Santo se encarnó, pero el único Dios no sufrió en la condición de espíritu, sino en la forma de hombre que tomó al encarnarse. Mire lo que dice, no fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que se revistió. Así dice el credo, el símbolo de fe sárdica. Dice, la cual tomó de la Virgen María, la cual siendo hombre era capaz de sufrir, porque el hombre es mortal mientras que Dios es inmortal. Es decir, cómo sufrió el Hijo, sufrió en su condición humana, obviamente. ¿Sí? No como Dios, porque Dios es inmortal, pero en la condición de hombre, en la condición de hijo, podía morir, pero el Espíritu Santo fue el que sufrió. Es importante esto. Entonces, generalmente cuando se habla acerca de estos temas, dicen, ustedes son patripacianos, mataron al padre. Pero aquí está diciendo esta gente, Ocio y compañía, Marcelo y los demás, están diciendo que el Espíritu Santo fue quien sufrió. Ojo, y Julio le dio la bala a todo esto, Julio, obispo de Roma. O sea Sí, que estamos hablando de grandes figuras de aquel momento de la controversia arriana del siglo IV, que están diciendo que fue el Espíritu Santo que se encarnó. ¿Por qué el Espíritu Santo se encarnó? Pues porque el Espíritu Santo es el único Dios que es el Padre. ¿Cierto? Entonces vino y no sufrió como espíritu, por supuesto, sino que sufrió en la condición de hombre, la cual se encarnó, pura unicidad. sí, señor. Como punto 5, también podemos ver que dice que hay una sola hipóstasis, es decir, una sola individualidad, sustancia o persona divina. Y cualquiera que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis diversas y distintas son herejes. Aquí estaban respondiendo entonces a las declaraciones de ese sínodo de Antioquía del 341 y volvían ellos aquí a ratificar lo que habían dicho en Nicea. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que se condena al futuro, aquí también en Sárdica, a la llamada formulación trinitaria ortodoxa que los capadocios establecieron a finales del siglo IV y que dice tres hipóstasis o personas y una ósea o sustancia. Otra vez esta carta sinodal de Sárdica condena esa fórmula futura, Sí, como lo había señor. hecho también Nicea, lo mismo que había hecho Nicea. Mire, lo vamos a leer, como lo dice el símbolo de Sárdica, dice, Valente y Ursacio, que eran arrianos, como dos víboras paridas por un áspid, mantienen pertinazmente como los herejes que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis diversas y distintas. Oiga, está condenando a todos los trinitarios que han Sí, señor. existido durante toda la historia, a los Sí, capadocios
y a todos los demás, todos los youtubers que salen por aquí, que hablando de la Trinidad y no sé qué más, mira, aquí lo está condenando el Concilio de Sárdica. Es decir, ¿y quién es el Concilio de Sárdica? Ahí estaba Ocio de Córdoba, otra vez volvemos a decirlo, Marcelo de Ancira, ¿cierto? Estaba el mismo Atanasio, el mismo padre de los trinitarios, estaba condenando a los trinitarios futuros, cosa curiosa, mire usted, y Julio, obispo de Roma, ¿sí? Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipótesis diversas y distintas, los condenan. A nosotros se nos ha enseñado, mire, y esto es muy importante, mire, cómo ellos dicen que aprendieron la fe del principio, cómo era que ellos la entendían. Dice, a nosotros se nos ha enseñado y sostenemos la tradición, la fe y la confesión de la católica y apostólica, que confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una hipóstasis, es decir, son una persona. No son Sí, dos personas, no son tres personas. ¿Y de dónde lo aprendieron? De la tradición de la fe y de la confesión católica, es decir, lo que se había enseñado o lo que la iglesia había enseñado fielmente hasta ese momento. ¿Sí? La sí, hipóstasis del Hijo es la que se reconoce como la única hipóstasis del Padre. Esto es impresionante. sí, Si usted va a hablar de la hipóstasis del Hijo, la hipóstasis divina del Hijo, usted tiene que decir que esa hipóstasis del Hijo es la misma hipóstasis del Padre. ¿Será que algún trinitario puede decir eso hoy en día? ¿Será que algún arriano lo puede sostener? No, son pura palabra de unicidad. Dice, pero nosotros creemos y sostenemos que esas santas palabras, yo y el Padre somos uno, señalan la unicidad de la hipóstasis, que es una y la misma en el Padre y el Hijo. Es decir, la persona divina del Padre es la misma persona divina del Hijo, es lo que está diciendo ahí. sí, señor. No busque una persona divina diferente, ¿sí? Ciertamente hay distinción entre el Padre y el Hijo, y ahorita lo van a explicar ellos, pero cuando usted va a hablar de persona divina, no puede hablar sino de una, y esa persona divina es el Padre, esa persona divina es el Hijo, porque es que el Hijo es el Padre mismo manifestado en carne, eso es pura unicidad, ¿sí? Bueno, como punto sexto, dice, ellos dijeron, entonces, hay distinción entre el Padre y el Hijo, la unicidad cree que hay distinción entre el Padre y el Hijo. La gente ignorante que no entiende la unicidad dicen que nosotros decimos que no hay distinción entre el Padre y el Hijo, que negamos al Padre o que negamos al Hijo. Es decir, pura tontería porque ni siquiera se han dignado a saber lo que es la unicidad, aunque se la hemos explicado mil veces. ¿Sí? Pero dicen que hay distinción entre el Padre y el Hijo, pero no es una distinción entre hipóstasis, individualidades, sustancias o personas, sino en roles, porque el mismo concepto de Padre es mayor al concepto de Hijo. Entonces dice aquí, no decimos que el Padre es Hijo, ni que el Hijo es Padre, sino que el Padre es Padre y el Hijo del Padre, Hijo. Nadie niega que el Padre sea mayor que el Hijo, ¿sí? Eso es unicidad, ¿sí? Porque nosotros creemos que el Padre es mayor que el Hijo. Dice, no porque tengan otra hipóstasis. Mire que es clarísimo como nosotros explicamos. No porque sea otra persona divina, no, no es porque sea otra persona divina, ni tampoco por la diferencia entre el Padre y el Hijo, no, no, sino simplemente porque el mismo nombre de Padre es mayor que el nombre de Hijo. Claro, el rol de Padre en Dios es un rol mayor, porque el Padre es Dios en su condición de espíritu ilimitado, omnipresente y omnisciente, mientras que el Hijo es Dios en su condición manifestada en carne, que está limitada por la naturaleza humana, ¿cierto? Y que tampoco entonces puede ser omnisciente en esa condición humana, pero es Dios mismo manifestado en carne. Y ahora miremos este punto 7. La unicidad del Padre y del Hijo no consiste en una unidad de concordia o de armonía de la voluntad, ¿sí? No es Saudi, Julio y Luis que se unieron y que ahora están en una asociación y en armonía, no, sino en la unicidad. Mire, y utilizan la palabra unicidad, es que es impresionante cómo utilizan la palabra unicidad, ellos la utilizan ahí, Sí, ¿sí? señor. No, nosotros no la vamos a inventar ni nada, sino que ellos la mencionan, unicidad, la mencionan ahí, ¿sí? La unicidad de la única hipóstasis. Mire, vamos a leerlo. Dice, las palabras pronunciadas por nuestro Señor, yo y mi Padre somos uno, son explicadas por aquellos hombres como refiriéndose a la concordia y a la armonía que prevalecen entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Aquellos hombres, ¿quiénes? Los semiarrianos, pero cuando usted mira a los semiarrianos o los arrianos, también le aplica a los trinitarios de hoy en día. Por eso la Trinidad es una especie de semiarrianismo, una evolución del arrianismo en semiarrianismo y luego Trinidad. La Yo le Trinidad es llamo, semiarrianismo. yo le ¿Sí? llamo primos Dice, hermanos. por eso dice, aquellos hombres explican esto como la unidad de concordia y armonía. Escuchemos a todos los apologistas trinitarios hoy en día a ver cómo hablan. Cuando tú hables del Padre y el Hijo, yo y el Padre no somos. Esa es la unidad de la armonía que prevalece entre el Padre y el Hijo. Y ellos están diciendo, no, aquí no explicamos nosotros eso así. Y resulta que ellos están explicando el concilio de Nicea, no se les olvide, la fe de Nicea. Es decir, que la fe de Nicea no se puede interpretar como la armonía de la voluntad. No.
Dice, esa es una interpretación blasfema y perversa, ¿sí? Blasfema y perversa. El que diga eso está hablando blasfema y perversamente. Dice, nosotros como católicos, ¿sí? Confesamos, perdón, dice, condenamos unánimemente esta opinión insensata y lamentable. Porque así como los hombres mortales, al surgir una diferencia entre ellos, se pelean y luego se reconcilian, así también estos intérpretes dicen que las disputas y disensiones son propensas a surgir entre Dios el Padre Todopoderoso y su Hijo. Una suposición que es completamente absurda e insostenible. Pero nosotros creemos y sostenemos que estas santas palabras, yo y el Padre somos uno, señalan la unicidad de la hipóstasis, que es una y la misma en el Padre y en el Hijo. Entonces, hoy en día muchos trinitarios quieren presentar ese texto, yo y el Padre uno somos, como la unidad de la armonía, ¿sí? Y escuchamos a boca llena un montón de gente, inclusive diciendo que es que el texto griego, y que aquí y allá escuchamos a charlatanes como Luis Carlos Reyes o Ángel García, diciendo, por ejemplo, que es que el texto griego, que el somos uno, ahí se explica que son dos individuos en armonía, y resulta que aquí están diciendo ellos, no señor, eso es una interpretación blasfema y perversa. La Iglesia Católica no ha creído así. La Iglesia Católica Apostólica jamás ha creído así. Nosotros sostenemos que estas santas palabras, yo y el Padre somos uno, señalan la unicidad de la hipóstasis. El término griego en, ¿sí? La unicidad de la hipóstasis. Ellos lo citan y dicen ese término, ¿sí? Que es la misma, la hipóstasis es la misma, la hipóstasis divina es la misma en el Padre y en el Hijo. O sea, impresionante esos términos que son claramente unicitarios. Esto es para darle gloria a Dios, ¿sí? Cuando vienen y nos dicen a nosotros cuál es el concilio que habló acerca de la unicidad, pues el concilio de Sártica, el concilio de Nicea. ¿Y ustedes qué concilios tienen? Todos esos concilios condenados, el concilio de Antioquía, donde fueron palabras perversas y blasfemas, donde hablaron por fin de tres hipóstasis. Imagínense. De allá es donde viene toda esa naturaleza. De allá es donde viene a hablarse de tres, de puros concilios que fueron condenados, ¿sí? Por la ortodoxia en ese momento. Que lastimosamente después se descuidó por gente como Atanasio, que hizo mucho daño. Sí. Entonces vamos a ver aquí ya la figura de Atanasio. Vamos a ver algo más aquí ya para ir terminando, ir cerrando esta exposición. En el sínodo de Alejandría, del 362, que fue casi 20 años después del símbolo de Sárdica o del sínodo de Sárdica, dice Justo González, en Historia del Pensamiento Cristiano, volumen 1, página 274, que se abrió el camino para la afirmación final de la doctrina trinitaria. Ojo con eso. Porque fíjense que Justo González no dice que la formulación de la doctrina trinitaria fue en Nicea, sino que dice que el sínodo de Alejandría fue el que abrió el camino para la afirmación final de la doctrina trinitaria. Es decir, fíjense en ustedes que hasta el 362 todavía no se había hablado de ninguna doctrina trinitaria. Lo dice Justo González. Claro, lo dice entre líneas. Lo dice entre líneas. Es difícil poderle captar la idea, pero él lo está diciendo ahí. Cualquiera puede revisar Historia del Pensamiento Cristiano, volumen 1, página 274. A Justo González diciendo eso, que este sínodo de Alejandría abrió el camino para la formulación final de la doctrina trinitaria. ¿Y quién fue el que trabajó ahí para eso? Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría, que curiosamente, como ya dijimos, se había beneficiado en el concilio de Sárdica. Allá parecía como un monarquiano más, como un unicitario más. Sí, señor. Pero con el paso del tiempo comenzó a virar hacia el semiarrianismo y dijo, oye, parece que ustedes y nosotros también como que tenemos algunas cosillas que nos están identificando. Ya se habían muerto los ancianos, Marcelo de Ancira, ya se había muerto Ocio de Córdoba, ya se había muerto Julio, y entonces él quedaba como de los supervivientes de todo eso, porque recordemos que en el concilio de Nicea Atanasio apenas tenía como unos 20 o 22 años, mientras que todos los otros eran ya hombres maduros, eran hombres mayores. Antes se dice que Ocio alcanzó a vivir muchísimos años, 90 o 100 años, bueno, porque el hombre, Dios le dio mucho vigor hasta que al final ya lo llevaron también a la muerte los mismos arrianos. Pero Atanasio, fíjese usted, en el Tomus ad Antioqueños, escrito alrededor del 362, es decir, por cuando se hizo el sínodo de Alejandría, sostuvo que la fórmula de Sártica no debía tomarse como una fórmula, sino que bastaba con lo escrito en la fórmula de Nicea. Entonces él dijo, no, lo de Sárdica no es la interpretación de Nicea, no, eso no se puede tomar como una fórmula. Yo voy a reformular el credo de Nicea, ¿sí? Y ahí empezó la trampa de Atanasio, ahí fue la trampa.
porque muchos dicen que es que Atanasio es el gran defensor de la fe de Nicea. No, Atanasio es el gran detractor de la fe de Nicea. Atanasio le dio, digámoslo así, una bofetada a toda la memoria de Alejandro de Alejandría, el mentor de él, que era un semi-unicitario, un semi-monarquiano, ¿sí? Y le dio la espalda a todos los ancianos que lo ampararon a él para que no tuviera la muerte y esos exilios en los que él estuvo, porque fueron los monarquianos los que realmente ampararon a Atanasio, ¿sí? Y después les dio la espalda cuando él vio que el asunto lo podía solucionar, porque él ya estaba pensando otras cosillas diferentes. Parece que en los exilios que tuvo, y sobre todo un exilio que tuvo por allá al interior de Egipto, al interior de Egipto, por allá donde, cuando estuvo con unos monjes, por allá se le torció la cabeza a Atanasio y por allá fue donde salió con esos asuntos semiarrianos. Ese fue el problema, ¿cierto? Entonces, Atanasio dice que no se debe tomar como un símbolo, como un símbolo de fe, lo que se dijo en Sártica. Pero fíjense ustedes lo que dicen estos estudiosos en patrología, José Ayán y otros, en el libro Ocio de Córdoba, un siglo después de la historia del cristianismo, que dicen lo siguiente, muy importante, ténganlo muy presente, ¿sí? Por causa de todo lo que estamos viendo. Ellos dicen así: la mayor parte de los historiadores modernos han puesto en duda el valor del testimonio de Atanasio, ¿sí? De que ese concilio de Sárdica y el símbolo de Sárdica no se debe tomar como un símbolo de fe. Es decir, eso realmente Atanasio está mintiendo, ¿sí? Han puesto en duda ese valor del testimonio de Atanasio, ¿sí? Aquí esto no suena bien, ¿sí? ¿Cómo así que no se debe tomar cuando ya tenemos evidencia de que sí se había tomado? ¿Sí? Respecto a la fórmula del concilio de Sárdica, y piensa que el texto fue aprobado por el concilio. Eso lo dicen la mayoría de los estudiosos de hoy, historiadores modernos, no charlatanes de YouTube, no youtubers, no apologistas youtubers, sino gente académica, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Pues de lo contrario, Ocio y Protógenes no se habrían tomado la molestia de informar a Julio, el obispo de Roma, sobre ese símbolo de fe. Atanasio, con su testimonio, habría alterado la realidad de los hechos que habían acontecido 20 años antes, porque las doctrinas de aquella fórmula chocaban ahora con las decisiones del Concilio de Alejandría del 362, reflejadas en el Tomus Anantioqueños, así como con su postura de no dar cabida a ninguna otra fórmula de fe que no fuera la de Nicea. En esta situación, la solución del conflicto antioqueño requería remover el obstáculo que suponía la fórmula de Sárdica con su encendida afirmación de una única hipóstasis. Y ahí el interés de Atanasio por deslegitimarla, porque es que resulta que para el 362 Atanasio ya no creía en una hipóstasis. Él suscribió, como uno de los que asistió a Sárdica, suscribió el símbolo de fe. Pero después, ya cuando ya creía diferente, cuando ya había estado por ahí en esos exilios y se había metido por ahí al interior de Egipto con los monjes y toda esa cosa, y cuestiones de ese ascetismo, del estoicismo y todas esas cuestiones de la filosofía grecorromana con las que se había contaminado, él ya salió por ahí contaminado hablando ya de 2 hipóstasis y 3 hipóstasis. Y precisamente entonces ya no le servía el símbolo de fe de Sárdica. Entonces, aquí tenemos suficientes pruebas. Aquí tenemos ya, esta es la última diapositiva, que con esto cierro yo. Y entonces dejo al hermano Saudi para que continúe con la exposición. Mire que claramente esto demuestra que el concilio de Nicea era unicitario y que el concilio de Sárdica fue la ratificación unicitaria de ese concilio. Que lo que Atanasio nos está diciendo en el 362, inclusive la mayoría de los historiadores modernos dicen, eso que está diciendo Atanasio no es verdad. Atanasio está diciendo mentirillas. Alguna cosita está por ahí inventando porque eso no fue así, ¿cierto? Entonces, muy bien. Adelante, hermano Saudi. Bien, no, muchas gracias, hermano, por su exposición. Bueno, para ir cerrando, yo quiero hablar un poco o hacer un resumen de todo lo que se dijo, basándome en los patrólogos quizás más reconocidos a nivel mundial, como Simonetti, Principali, Louf, Di Bernardino, De Falto, entre otros. Así que voy a basarme exclusivamente en sus escritos. Voy a presentar varias diapositivas para que la gente vea que esta no solamente es una interpretación nuestra, una reinterpretación, no. Es que la gente, los estudiosos, los expertos en patrística, en historia de la iglesia, lo están afirmando y nosotros nos estamos apoyando en ellos. No nos estamos inventando absolutamente nada. Nosotros no somos deshonestos
como mucha gente en las redes sociales, más que todos los trinitarios, que tienen un terrible desconocimiento porque al parecer saben más que sus propios patrólogos, porque sus patrólogos afirman una cosa y ellos dicen que no, que los unicitarios, perdón, o que la unicidad no existía en los primeros 5 siglos de la iglesia. Bien, entonces me voy a basar aquí en un momento. Bien, nota lo que dice Manuela Principali y Manlio Simonetti en la teología de los primeros cristianos. Dice, es un texto, la fe de sárdica, importante bajo diversos aspectos y presenta más de una dificultad. El enfoque doctrinal monarquiano aparece con claridad. En griego, en la afirmación de una sola hipóstasis igual a ousia, del Padre y del Hijo, y el consecuente rechazo de más hipóstasis trinitarias, incluyendo la concepción dinámica de la unidad de Dios a través de la armonía de voluntad y de operación. Note lo que dice. Estamos en la misma línea de Eustaquio, de Marcelo y además de la tradición romana. Cabe recordar el rechazo de las 3 hipóstasis de Dionisio de Roma en el 250, cuando acusó a su otro Dionisio de Alejandría de triteísmo por afirmar más de una hipóstasis en Dios. Bien, y dice, y con el marco doctrinal del símbolo de Nicea, es decir, sárdica viene desde el Concilio de Antioquía, donde se afirma que el Hijo, que Cristo, es la imagen de la propia hipóstasis del Padre, que es Dios verbo nacido de una mujer, y pasa por el Concilio de Nicea hasta pegar en Sárdica. Son los mismos monarquianos. ¿Quiénes dirigieron el Concilio de Antioquía, Nicea y Sárdica? Ocio de Córdoba, Marcelo de Ancira y Eustaquio. Bueno, no, este último no llegó hasta el Concilio de Sárdica, ¿cierto? Porque falleció, te que falleció. Bien, continuemos. Note lo que dice Manlio Simonetti en la crisis arriana. Dice, una solemne afirmación de la perenidad sin principio y sin fin del reino del Hijo con el Padre concluye esta parte del texto, que luego pasa a mencionar rápidamente la economía de la redención, precisando que el hombre sufrió en la cruz, el hombre asumido en María y no el Espíritu Santo, que la había asumido. Ejemplo, note, macroscópico de confusión entre el Cristo preexistente y el Espíritu Santo, debido a las reliquias delumbrantes de la espíritu cristología todavía presente en este momento en la atrasada teología occidental. A mí me llama mucho la atención que Manlio Simonetti llama atrasada teología occidental al monarquianismo. Eso nos revela de que las 3 hipóstasis, las 3 hipóstasis era algo moderno, por decirlo así. En cambio, esto es algo que viene desde tiempos antiguos. Me fascina esa frase que dice él, teología atrasada occidental. Me encanta, la verdad, porque nos revela lo que acaba de decir. Bien, este texto, sigue él diciendo, este texto, él decía de Sárdica, de un tono teológico nada elevado, basta pensar en los puntos antes mencionados sobre la identificación de Cristo como Espíritu Santo preexistente y sobre la comparación de la armonía en Dios y los hombres. Deja ver claramente el enfoque monarquiano, es decir, unicitario, fundamental de la teología occidental. Note, el enfoque monarquiano fundamental de la teología occidental, según el cual la doctrina de las 3 hipóstasis, que se une solo para la armonía y la concordia, presentaba un triteísmo eficaz. O sea, estamos viendo que los creyentes de la unicidad de aquel entonces ya tildaban a estos herejes de triteístas. Hasta el día de hoy nosotros lo seguimos haciendo, porque es que por el amor de Dios, eso de 3 hipóstasis es un triteísmo disfrazado de monoteísmo. A mí me fascina cuando los trinitarios nos dicen, no, es que ustedes parecen judíos. Bueno, gloria a Dios. Yo me alegro, para mí es una alabanza que me digan que yo parezco judío en cuanto a mi monoteísmo. Por favor, eso no es una ofensa, eso es una alabanza. A ellos debería de preocuparles que se les tilde de no tan monoteístas, ¿cierto? Bien, continúo. Note lo que sigue diciendo Manlio Simonetti. No sabemos hasta qué punto el sentido genérico con el que los latinos entendían la substancia, correspondiente semánticamente a la hipóstasis griega, todavía influía en la afirmación de una única hipóstasis de la divinidad.
Pero en este momento de la controversia y en un entorno en el que no faltaban expertos en teología oriental, en un estudio en profundidad sobre este punto no habría sido difícil si los occidentales monarquianos lo hubieran querido. En realidad, dice Manlio Simonetti, en realidad aquí no se trata solo de una cuestión de malentendidos de palabras. Es decir, no es que sustancia para ellos quiere decir una cosa e hipóstasis para los griegos otra. No va por ahí. Sino que dice él, porque todo el enfoque fundamental del pensamiento occidental es diferente al de Oriente. Falta cualquier indicio de la terminología de Tertuliano y Novaciano relevante para la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Si hablamos, si hablamos de la generación del Hijo como un elemento distinto entre él y el Padre, en un sentido antisabeliano, pero la distinción no se revela con términos adecuados, persona o hipóstasis. Por tanto, la definición del Hijo como dinamis, es decir, como poder del Padre a la manera de Marcelo de Ancira, pero antes aún de Dionisio de Roma, obispo monarquiano, como dije, del 250 al 260, tiende a considerar las afirmaciones de una coeternidad y convivencia hipostática con él. Bien. Dice, este enfoque trinitario, que se entiende entre comillas, o trinitario económico, por decirlo así, dice, este enfoque trinitario recuerda a Marcelo, que sabemos que estuvo presente y activo en Sárdica. Note, porque a Marcelo, a ser un radical, es el que más tierra le han echado. Y por eso quieren muchos escritores trinitarios, quieren como que no se sienta la teología de Marcelo de Ancira en la fe de Sárdica, pero sí se siente, vaya que se siente. Bien. De Marcelo, que sabemos que estaba activo en Sárdica. Pensemos nuevamente en la crítica a la interpretación oriental de Juan 1.30, Juan 10.30, y la distinción entre el unigénito y el primogénito. Por lo tanto, F. Luke consideró que todo el texto sárdico estaba significativamente influenciado por la doctrina de Marcelo, es decir, por la doctrina monarquiana unicitaria. Por otra parte, cabe señalar que tanto la definición de Cristo como dinamis del Padre, como la aversión a la doctrina de las tres hipóstasis ya estaba representadas en Occidente por la Carta de Dionisio, texto oficial de la Iglesia romana. Y además, la distinción entre unigénito y primogénito en la forma en que se introduce recuerda más a Atanasio que a Marcelo. Por tanto, sin ignorar también la influencia marceliana, es la profesión de fe de Sárdica. Preferimos considerar este texto como expresión de una concepción monarquiana, unicitaria, de la divinidad común tanto al entorno occidental como al asiático. Ciertos rasgos arcaicos como la confusión entre comillas, que se entienda, como la confusión Hijo-Espíritu Santo revelan más bien su origen occidental. Bueno, sigo leyendo. Hasta entonces, los occidentales habían acusado repetidamente, o más o menos abiertamente, a los eusebianos de ser verdaderos arrianos y de conspirar contra el concilio de Nicea. Vea cómo se pegaban los de Occidente al concilio de Nicea. Y aquellos pues lo rechazaban. Entonces los acusaban de ir en contra del concilio de Nicea, que afirmaba pues una hipóstasis. Pero no había traducido, pero no habían traducido esta acusación en términos de una definición positiva. Ahora bien, se ha propuesto esta definición y en términos tales que ponga de relieve al máximo la fractura entre Oriente y Occidente, incluso en el ámbito doctrinal. El más importante de todos, no hay duda de que todo oriental estaba acostumbrado a considerar la teología trinitaria en los términos de distinción de hipóstasis. No podía dejar de considerar la teología trinitaria expresada por el texto de Sárdica o sardiano como enteramente sabeliana. Note ustedes, por eso el rechazo, porque la veían como sabeliana. O sea, esta gente son sabelianos. Eso es lo que estaban diciendo los estos de las tres hipóstasis. No aceptaban el concilio de Sárdica porque lo veían como auténticamente o enteramente sabeliano, es decir, unicitario. De este modo,
extendida desde el ámbito disciplinar y personal también al ámbito doctrinal. La ruptura entre las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente fue total. Claro, a ustedes afirman tres hipóstasis, nosotros afirmamos una y cada quien por su lado. Note lo que dice la literatura patrística de Angelo Di Bernardino, Giorgio de Fedalto, y Manuel Simonetti. Dice, en efecto, la relación antinicea había hecho prevalecer en Oriente una línea teológica que, aún tomando distancia del arianismo, desarrollaba las implicaciones de la doctrina del Logos más allá de lo que había sido recibido por el símbolo niceno. Mientras que, como sabemos, la Iglesia romana y consecuentemente todo Occidente estaban alineados en una posición moderadamente monarquiana. Dado tal contexto doctrinal, fue fácil para Atanasio de Alejandría, depuesto en el 335 por motivos disciplinarios, y para Marcelo de Ancira, depuesto en el 336 por profesar una doctrina monarquiana radical, convencer a Julio, obispo monarquiano de Roma, junto al cual se habían refugiado de haber sido destituidos por ser adversarios de Arrio y seguidores del credo niceno. Con lo cual valoran la superficial y engañosa identificación de antiniceno con filo arriano. En efecto, Julio, el papa o el obispo de Roma monarquiano, se convenció de que los adversarios de Atanasio y de Marcelo, justamente en cuanto tales, eran promotores del ya difunto Arrio, por lo cual convocó en Roma un concilio en el 341, que absolvió a los dos, es decir, a Atanasio y a Marcelo de Ancira, que absolvió a los dos de las condenas que se habían dictado contra ellos en Oriente, y comunicó a los orientales que se habían negado a presentarse en Roma y por cuenta propia se habían reunido en Antioquía las decisiones del conflicto romano. Los orientales no reconocieron, es decir, la autoridad del obispo de Roma, los orientales no reconocieron peso alguno a las pretensiones primaciales de Julio y rechazaron en todo las deliberaciones del Concilio de Roma. Por lo demás, el emperador Constante, teniendo en cuenta que en materia doctrinal el obispo de Roma representaba, de hecho, a todo Occidente, consideró oportuno apoyar con su autoridad la iniciativa romana de reexaminar los casos de Atanasio y de Marcelo. Bien. A petición de Julio, Constante hizo presión sobre su hermano Constancio y este forzó al renitente episcopado oriental a presentarse en Sárdica, hoy Sofía, Bulgaria, para reunirse con los occidentales en un nuevo concilio ecuménico. Por lo demás, la nueva norma de los occidentales, es decir, el concilio de Sárdica, difícilmente podía ser aceptada por los orientales, que ya estaban recelosos de la injerencia del obispo de Roma. La separación entre la iglesia de Oriente y las de Occidente, a pesar de algún signo de deshielo con el regreso de Atanasio a Alejandría, continuó hasta el 350, cuando, asesinado Constante como consecuencia de una rebelión y derrotado y asesinado el usurpador Magnesio, Constancio quedó como único emperador y puso fin a la separación política entre las dos partes del imperio. Como confirmación de que la vida de la iglesia estaba ya condicionada por el poder político, a la reunificación política siguió la religiosa. Bien, la separación había sido provocada por cuestiones de carácter personal, note, es decir, por los casos de Atanasio y de Marcelo, pero como sabemos, hundía sus raíces en una diferencia de planteamiento doctrinal, porque en Oriente predominaba la doctrina de Logos, en una fórmula de banda ancha, que podía cubrir también un arrianismo moderado, y en Occidente prevalecía en cambio un monarquianismo moderado, que ya
equívocamente sancionado por el homóncio niceno, había sido explícitamente reafirmado por el Concilio de Sárdica. Como vemos, estos patrólogos están diciendo que el Concilio de Sárdica es la reafirmación del Concilio de Nicea. O sea que no es un invento nuestro decir que Sárdica es monarquiano o que es unicitario. Así que, hombre, qué bendición, la verdad, poder contar con toda esta información, poder presentarla. Para mí, la verdad que esta investigación yo la llevé a cabo, todo esto de Sárdica lo llevé a cabo el año pasado, a finales del año pasado. Y la verdad que, pues, aparte de la lectura de la Biblia, es lo mejor que leí, porque es algo impresionante. Los trinitarios son tan deshonestos que a este concilio de Sárdica le han querido, o mejor dicho, le han tirado tierra porque es la reafirmación del concilio de Nicea. Y se han quedado con Nicea porque para ellos es ambiguo el término homousios, pero es obvio que están hablando de una única hipóstasis en Nicea. Y nos han querido robar esta parte de la historia tan valiosa y han sembrado en nuestra tierra. Es que son descarados. Yo no tengo otra palabra para decirlo, me van a disculpar. Se han apropiado de nuestra historia. En cambio, en Sárdica, como es tan monarquiano, se ve más evidente el monarquianismo, la unicidad de Dios, entonces a ese sí le echan tierra y no debe ser considerado como una fórmula de fe para la iglesia. Es lo que dicen ellos. Pero lo importante es que hay patrólogos que son honestos y son patrólogos muy reconocidos a nivel mundial y pues eso es lo que hay. Hermano Julio, ¿algunas palabras? Sí, que es una gran bendición haber compartido toda esta información. Inclusive encontramos muchos hermanos unicitarios, gente que cree en la unicidad de Dios, que todavía sigue repitiendo que en Nicea se formó el catolicismo romano y que allí empezó la Trinidad. Eso fue lo que nosotros habíamos aprendido también de lo que se había dicho ahí por de oídas, ¿cierto? Sin ningún criterio, pero realmente cuando nosotros estudiamos estos temas nos damos cuenta que Nicea es realmente unicitario, que la Iglesia Católica no, romana no empezó en Nicea, eh, que inclusive la fe poderosa de la unicidad de Dios continuaba viva y valiente en el concilio de Sárdica en el 343. Allí todavía estaban los grandes líderes a los cuales los arrianos y semiarrianos atacaron sin compasión. Es que fue un asunto donde se movieron intereses políticos, intereses económicos, y fueron cuestiones donde realmente hubo maltratos y humillaciones y muertes y asesinatos. Eso lo hicieron los semiarrianos. Y luego también el trinitarismo, heredero de toda esa herencia nefasta, pues continuó haciendo lo mismo. No era raro para ellos continuar persiguiendo a la iglesia que algún día llevó la fe en alto. Y todavía la siguen atacando, todavía siguen diciendo que no tenemos historia, cuando realmente los que no tienen historia son los trinitarios. Yo sí, de manera honesta, digamos, lanzo un reto final para todos los amigos trinitarios, y es que nos muestren antes de Antioquía en qué concilio de manera formal se habló de las tres hipóstasis en un Sí, concilio como una fórmula de fe. Y resulta sí, que Antioquía es condenado como uno de los concilios heréticos, y es el primer concilio donde habla de tres hipóstasis. sí. Y hay que aclarar algo, que se Y habla de... luego ya, cuando vemos el 362 de Alejandría, pues vemos que el mismo Justo González nos dice que fue la preparación definitiva para la aprobación trinitaria. O sea que todavía en el 362 lo reconoce ese patrólogo Justo González, no había la aprobación oficial de la Trinidad. ¿Cuándo se dio? Pues se dio en el 381, en el Concilio de Constantinopla. Eso es lo que nosotros hemos venido repitiendo después de que nos hemos enterado de toda esta información, porque también en algún momento, digamos, no teníamos toda esta información, no contábamos con esto. Estábamos también hablando por hablar, como hace mucha gente, pero nos hemos dado la tarea de investigar, de estudiar, y nos hemos dado cuenta cómo son las cosas, y por eso las estamos hoy en día hablando. Hay gente que cree que uno no tiene derecho a reconfirmar cosas que de pronto antes creía mal,
y que entonces que si algún día dijo una cosa de una manera, entonces que tiene que seguir creyendo igual. ¿No? Nosotros estamos investigando y cada vez estamos investigando más, cada vez vamos a seguir sacando más programas de este tipo histórico porque la gente necesita conocer. Mira, una de las grandes preocupaciones que yo tengo es que la gente que verdaderamente ama al Señor Jesús y que ama su palabra, escucha la palabra y la recibe en su corazón cuando sabe que la palabra es verdad. Por eso nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros aquí lo que queremos es que ustedes no tengan resistencia ante lo que estamos hablando, que porque lo decimos nosotros. Ujú. Y que también lo vayan a creer así de buenas a primeras porque lo decimos nosotros. No, Sí. simplemente estamos diciendo, aquí hay unos señores que han hablado un tema y ustedes, pues entonces vayan a las fuentes, rectifiquen a ver si lo que estamos diciendo es verdad o no, pero claramente el credo de Nicea es unicitario y claramente el credo de Sárdica es unicitario y es la ratificación de que el credo de Nicea fue unicitario, ¿sí? Sí. Y ambos credos condenan a las doctrinas semiarrianas y trinitarias, las condenan. Lo que pasa es que el trinitarismo todavía no estaba ahí dentro de la controversia, aparece al final, pero si usted mira las palabras de esos credos, al futuro están condenando también al trinitarismo, hacia el futuro, que Sí. es algo muy hermoso y muy interesante también. Sí, Entonces, es una, gracias hermano Saudi por este tiempo que hemos compartido juntos y también agradezco a todos los hermanos que nos han visto en vivo y a los que nos van a ver de manera posterior. Dios les bendiga a todos. Yo les agradezco por habernos prestado atención y haber hecho un estudio diligente. Ahí está el artículo de Blofe Bíblica para que precisen también las fuentes y ustedes mismos vayan, las investiguen, las corroboren, las lean por ustedes mismos. Dios les bendiga. Dios los her- guarde. Un abrazo. hermano Julio, usted mandaba un reto, ¿verdad? Al mundo trinitario, pero a ellos no les conviene, diría yo, pegarse al concilio del 341 en Antioquía, porque ahí se habla de tres hipóstasis, pero está lejos de una coigualdad, está lejos No, es que no importa, no, lo que pasa es que cuando nosotros, eso también es otro asunto que es bueno también tocar, y es que cuando nosotros hablamos de la coigualdad, es que la tal igualdad aparece en el 381, es sí, obra de los señor, capadocios, sí, ¿sí? señor. Entonces, ni siquiera el mismo Atanasio creía de esa manera, es decir, y el mismo Atanasio que participó en el concilio de Sárdica, el mismo Atanasio está condenando a todos los trinitarios del futuro, ¿sí? Sí, Porque señor. Atanasio suscribió el credo de Sárdica y luego después dice que es que eso ya no se tenía que tomar como un credo, ¿sí? O sea, es alguien que le da la espalda a lo que él mismo había Sí, firmado, había sostenido, había dicho, porque necesitaba a los grandes monarquianos, a los grandes unicitarios para que lo ampararan, lo ayudaran, lo defendieran, pero después de que él ya se comenzó a fortalecer solito y se metió por allá con unos monjes, entonces después salió con ideas raras y con asuntos que estaban hablando ya más de semiarrianismo y ya unas inclinaciones hacia la Trinidad. sí, Entonces, todo esto es bueno, todo esto es interesante, porque es que antes del 300, eso también es otro asunto, que nos muestren los trinitarios antes del 381, en qué concilio se habló de la coigualdad de tres personas divinas y distintas. No, no, nunca lo hubo. Es decir, la Trinidad no tiene historia, o sí. digamos es una historia tardía, es una Siglo doctrina V. perversa y mala, lo mismo que el arrianismo. Y la Trinidad realmente viene del semiarrianismo, si lo podemos decir así. No fue exactamente el arrianismo, pero sí un semiarrianismo que evolucionó en Trinidad. Y Es, eso es lo que finalmente se nos presenta como una doctrina ortodoxa que realmente no tiene nada de ortodoxo y que fue impuesta en realidad a través de la intimidación y la muerte, como se hizo en el 380 con con este edicto de ¿qué? De Tesalónica, ¿cierto? Salónica. En el 380, cuando se hizo eso, ¿sí? A través de Teodosio, el emperador Teodosio, que fue solamente la intimidación porque era la única manera de poder hacer que una doctrina tan errónea, tan contradictoria dentro de sí misma, una doctrina tan ilógica, una cosa tan torpe, ¿sí? La gente la terminara creyendo cuando la gente creía que había un solo y único Dios y Dios fue manifestado en carne. También se nos ha dicho que después del siglo IV que la unicidad desapareció del mapa. Mentira. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que la creía, que la defendía, y todo eso es entonces lo que usted decía, esa, eh, digamos, esa trampa, esa mentira que se ha venido repitiendo para decir que no tenemos historia, resulta que sí la tenemos y cada vez la encontramos más y más, ¿sí? Y Amén. vamos a seguir esforzándonos más todavía.
para que la gente pueda Amén. conocer estas verdades y esa mentira del diablo, que el diablo ha levantado para dar oscuridad a las criaturas, a las personas, se les caiga. Vamos a trabajar duro. Y yo sé que vamos a Amén. ganar aquí académicos y gente que investiga para nuestra causa. Yo oro al Señor y creo que mucho trinitario y mucho arriano, gente que de verdad ama la verdad de Dios, va a venir a la verdad, pero alguien tiene que hablar de esto para que la gente comience a investigar y a conocer, y gracias a Dios lo estamos haciendo. Entonces, felicito a todos los hermanos que están haciendo esta labor, que estamos haciendo esta labor, eh, que se están esforzando con esto, y ojalá más gente se atreva a investigar sobre estos asuntos, porque de verdad cada vez que uno investiga, lo único que yo quedo es fascinado. Cada vez que uno abre una puerta, entonces el hermano Soto me ha dicho, ¿y por qué no investigamos por aquel otro tema? No, hermano, dejemos el tema quieto por ahora, porque si nos pasamos por a otros siglos posteriores, entonces Sí, no abarcamos los de acá. Más bien démosle tiempo al tiempo, y sí, esperemos que las cosas se vayan haciendo, ¿sí? sí, Con tranquilidad, con pausa, y vendrá gente posterior a nosotros que también completarán el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, ¿sí? Uno a veces quisiera también hacerlo todo, no se puede, porque también uno también tiene sus ocupaciones, pero sin duda alguna, cada vez que uno abre una puerta, eso cada vez entiende más, comprende más y se da cuenta de la tergiversación histórica que han hecho las personas, sí, que nos han contado la historia. Pero mire que cada vez ellos han tenido que decirlo, así lo digan entre líneas, así lo digan de manera forzada, de todas maneras se han visto obligados a irlo diciendo, sí, señor. porque como la gente antes no tenía la, digamos, la posibilidad de tener estas fuentes y leerlas por sí mismos, entonces no se daban cuenta de las cosas, pero ahora cuando usted las puede leer, cuando usted puede leer directamente a Teodoreto de Ciro y toda la carta sinodal, cuando él la presenta, eso mejor dicho, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede ver hoy en día, porque está en internet, ¿cierto? Entonces ya no se puede sostener la mentira ante la evidencia. Y por eso, entonces ahora han cambiado un poquito la forma de decir las cosas. Como usted, por ejemplo, mencionaba a Simonetti, que me llama la atención, ¿cómo es que dice él? Que era una cosa, Ah, ¿cómo era? ah, Arcaica, una cosa, teología occidental. ¿cómo? Atrasada teología occidental. Trazada, Me fascina. una forma trazada, sí. Entonces, él está diciendo, no, es una teología trazada, es decir, como de torpe, no, pero cuando dice atrasada antes, lo que quiere decir es que era muy antigua, ¿sí? Entonces hay que Exacto, saber entender la manera en que ellos intentan modificar el lenguaje, ¿cierto? Para no presentar la verdad como debieran decirla, ¿sí? Pero de todas formas la están diciendo, y entonces eso nos ayuda a nosotros a, con toda confianza y toda seguridad, decir que aquí no están hablando unas personas por hablar, sino que mire que los mismos patrólogos, la misma gente que ha investigado estos temas, aún siendo trinitarios, la mayoría de ellos han tenido ante la evidencia tan poderosa, ante la fuerza de la evidencia, ellos han tenido que reconocer estas cosas y las tienen que confesar. Entonces, nosotros con más confianza y más seguridad lo hacemos porque, mire, la verdad es la siguiente, hay hay mucho analfabetismo en patrología. La gente sí, habla solo lo que leyó por ahí en un libro, lo que leyó por allí en un diccionario teológico, y eso es lo que repiten, eso es lo que sí, hacen la mayoría de gente, y lastimosamente mucha gente confía en los youtubers que salen todos los días y se ponen sus gorritas y salen con sus cositas, y bueno, y la grana, la gente ahí, pero gente que la mayoría son charlatanes, ¿sí? sí, Que son charlatanes, pero saben manejar los medios y saben poner aquí que una cosita que llama la atención y de pronto un lenguaje que le agrada a la gente, pero realmente muchos de ellos no han estudiado estos temas realmente como son, inclusive muchos que se llaman teólogos no han estudiado estos temas como realmente son, pero aquí lo estamos estudiando, lo estamos mostrando y lo estamos diciendo que nosotros sí hemos investigado, sí nos hemos quemado las pestañas, sí señor. hemos hecho la tarea como tiene que ser, y eso es lo que le estamos pidiendo a la gente. Hagan la tarea ustedes y verán que ustedes van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo ya me despido entonces. Les agradezco mucho a todos. Dios los guarde. Bueno, sí, no, hermano, muchas gracias, de verdad. Como usted decía, es una tarea compleja porque cuesta tanto dinero como tiempo. Y pues esperamos que más de los hermanos que nos están escuchando pues se unan, porque la verdad que es mucho trabajo y siempre es bueno tener gente donde apoyarse. Así que, hermano Julio, de verdad que muchas gracias. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, porque hemos presentado esta bonita información poderosa. Yo
creo firmemente que será para edificación y destrucción de todas las mentiras. Y tengan cuidado con esos libritos de patrología que solo les dan pequeñas biografías de los personajes antiguos. Fíjense bien en lo que leen. De verdad, yo recomiendo mucho a Manlio Simonetti. Se lo recomiendo muchísimo porque es un hombre muy serio, diría yo, y muy honesto, y es un patrólogo reconocido. Así que esas pequeñas biografías que dan de que Isabel de Oreja aquí, Marcel, no, investigamos un poquito más, no nos quedemos con esas cositas acá de Wikipedia, sino que invirtamos tiempo, invirtamos dinero en educarnos a nosotros mismos y hacer defensa de la fe. Cuando se habla de que en Occidente, que todo Occidente era monarquiano, no estamos hablando de 2 o 3 pelones, por el amor de Dios. Estamos hablando desde España hasta Austria, pasando por Francia, Italia, Portugal. Hermano, una cantidad de tierra, eso era enorme. Y si nos vamos para Asia también, no eran 2 o 3 pelones los monarquianos, eran muchísimos, muchísimos. Y en ese contexto nace el cristianismo, que es pues otro tema muy bonito también. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Por favor, valoren el dato histórico, hermano, porque como dije, esta investigación me costó mucho tiempo y mucho dinero. Por favor, valoren el dato histórico. Denle el peso, hermano, que esto lleva. Es que esto le da completamente vuelta a la tortilla. Hoy los concilios de Antioquía, Nicea y Sárdica son monarquianos y los probamos con la teología de esta gente y el contexto histórico. O sea, esto le da vuelta a toda la historia. Démosle el valor, hermano, de verdad. Démosle el valor. Hago énfasis en esto, un llamado a todos los hermanos universitarios. Por favor, démosle el valor. No porque lo hagamos nosotros. Si lo hicieran otros hermanos, les diría exactamente lo mismo. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Y de verdad, qué bendición. Pasen feliz noche. Oh, la hermana Nela, sí, por supuesto, hermana, seguiremos hablando del tema. Bueno, yo pensé que había cortado la transmisión, pero no, el hermano Clavijo se fue. Sí, seguiremos hablando del tema. Así que Dios les bendiga.